Por eso no voy a las fiestas de Puffy. ¿Te abraza por delante y por detrás al mismo tiempo? 50 Cent lleva años criticando a Diddy, y ahora se dice que acaba de publicar un nuevo audio en el juicio con revelaciones impactantes. Y, al parecer, Diddy ha perdido los nervios. Lo que revela el audio es peor que todo lo que hemos oído hasta ahora. Analicémoslo todo. La historia de la enemistad. No se trata de una simple pelea en Twitter que surgió de la noche a la mañana. La enemistad entre 50 centavos e Diddy se remonta a principios da década de 200, criando una rivalidade que se ten prolongado durante décadas a través de guerras empresariais, ataques personais e respuestas públicas. Las cosas realmente estallaron cuando 50 lanzó The Bomb en 2006, una canción en la que acusaba a Diddy de saber quién había asesinado a The Notorious B.I.G. en 1997, una grave acusación que Diddy siempre ha negado. Pero esta disputa no se limitaba a las rimas y las letras. Estos magnates llevaron su rivalidad al mundo de los negocios, enfrentándose cara a cara en el mercado de las bebidas alcohólicas. 50 promocionaba FM Vodka, mientras que Diddy llevaba representando a Ciroc desde 2007. Durante una entrevista en 1818 en el podcast Drink Champs, 50 arremetió con dureza contra Ciroc, diciendo: «El de Puff ni siquiera es vodka, es uva y pone elaborado con vodka, ¿me entiendes?». Esta disputa empresarial era solo una parte de su rivalidad. La tensión se intensificó aún más cuando Diddy llamó a 50 centavos «mierda envidiosa» en 2010, tras aliarse con Rick Ross, otro de los enemigos de 50. Esta falta de respeto pública no hizo más que echar más leña al fuego, sentando las bases para años de tensión continua. Pero aquí es donde la trama se complica. Mucho antes de que nadie acusara a Diddy, 50 centavos ya había dejado claro que se mantenía alejado de las infames fiestas de Diddy. En una entrevista con The Hollywood Reporter en julio de 2024, 50 fue muy claro: «Nunca he salido de fiesta ni he salido con él. Puff es un hombre de negocios. Cuando la gente lo llama productor, yo veo a gente a la que ha aprovechado, que ha producido cosas que él les ha quitado». 50 no se detuvo ahí. Dijo claramente que no estaba de acuerdo con lo que ocurría en esas fiestas. «Simplemente no me va toda esa mierda rara. Todo lo que hace, no me gusta ese tipo de cosas», sugiriendo que se había dado cuenta de las intenciones de Diddy mucho antes de que el público se enterara. Estos comentarios se hicieron virales en octubre de 2023 durante un concierto en el que 50 bromeó: «Por eso no voy a las fiestas de Puffy. ¿Te abraza por delante y por detrás al mismo tiempo?». Esta broma, lanzada justo antes de que las acusaciones contra Diddy salieran a la luz, parecía indicar que 50 sabía lo que estaba pasando. Cuando las acusaciones contra Diddy comenzaron a inundar los medios, 50 Cent redobló su apuesta. En una entrevista de 2024 con la revista People, defendió su postura. «Mira, parece que estoy haciendo cosas extremadamente escandalosas, pero no es así. Solo estoy diciendo lo que llevo diciendo desde hace 10 años». Pero 50 no era el único en la industria que parecía mirar con recelo el comportamiento de Diddy. Otros grandes nombres habían expresado su preocupación o su malestar a lo largo de los años. Tomemos como ejemplo a Usher. Tras haber vivido con Diddy a la temprana edad de 13 años, más tarde insinuó que había vivido experiencias perturbadoras y afirmó que no querría que sus hijos asistieran a lo que él llamaba el campamento de Puffy. «Sí, pero tenías 13 años. ¿Qué veías? Fui allí para ver el estilo de vida. Claro, y lo vi. Y era así. Pero no sé si podía disfrutar y entender lo que estaba viendo. Era bastante salvaje». El cómico Cat Williams también criticó las fiestas de Diddy en el podcast Club Shay Shay en enero de 2024, hablando de tener que protegerse físicamente y bromeando sobre rechazar $50 millones para mantener intacta su integridad. Aún más salvajes fueron las acusaciones de Gene Deal, el antiguo guardaespaldas de Diddy, que afirmó haber sido testigo de algunos comportamientos descabellados. Deal no ha parado de hablar, diciendo que Diddy se convirtió en un monstruo por culpa de la industria musical, influenciado por otros poderosos. En una entrevista que dejó a todo el mundo conmocionado, Deal afirmó que Diddy abusó de Usher cuando era niño, causándole graves lesiones. «Oye, Gene, vigila la puerta, no dejes que nadie pase por aquí». Y yo dije: «Yo vigilo la puerta». Si yo vigilaba la puerta y él y otro hombre salieron corriendo desnudos y yo lo dije, nadie me lo dijo. Lo vi con mis propios ojos. La apuesta se volvió muy alta cuando Cassie Ventura, la exnovia de Diddy, lo demandó en 2023 por violencia doméstica, abuso sexual y tráfico sexual. Su demanda detallaba algunos incidentes perturbadores en fiestas, incluyendo los llamados freak-offs. Y aunque llegaron a un acuerdo extrajudicial,
Más tarde aparecieron imágenes que parecían respaldar sus acusaciones de abuso físico. En medio de esta tormenta, 50 centavos vio la oportunidad no solo de seguir atacando a Diddy, sino de documentarlo todo. En diciembre de 2023, anunció que estaba preparando un documental sobre las acusaciones contra Diddy y que el dinero recaudado se destinaría a las víctimas de agresiones sexuales. En mayo de 2024, Netflix ganó la guerra de ofertas por el proyecto y la producción se confirmó el 25 de septiembre de 2024. El documental, con Alexandria Stapleton en la silla de la directora, pretende mostrar el panorama completo de la supuesta conducta indebida de Diddy. En una declaración conjunta con Stapleton, 50 Cent lo explicó. Esta es una historia con un impacto humano significativo. Es una narrativa compleja que abarca décadas, no solo los titulares o los clips que se han visto hasta ahora. Seguimos firmes en nuestro compromiso de dar voz a los que no la tienen y de presentar perspectivas auténticas y matizadas. A fecha de 13 de mayo de 2025, el documental sigue en fase de producción y aún no hay fecha de estreno. Se centra en las acusaciones de agresión sexual, abuso y los cargos federales contra Diddy, entre los que se incluyen extorsión y tráfico sexual. El proyecto ha encontrado obstáculos debido a la naturaleza cambiante de los problemas legales de Diddy, que 50 Cent describió en diciembre de 2024 como un pulpo con mucho poder y muchas cosas en marcha. Pero 50 no se limitó al documental. A medida que los problemas legales de Diddy empeoraban, también lo hacían las provocaciones públicas de 50. Cuando comenzó el juicio por tráfico sexual contra Diddy el 5 de mayo de 2025, 50 Cent recurrió a las redes sociales para seguir con sus críticas. El 9 de mayo de 2025, publicó en Instagram una imagen generada por IA, en la que aparecía como todos los miembros del jurado de Diddy, con la leyenda: la selección del jurado para el juicio de Sean Diddy Combs por fin ha terminado. No estoy seguro de que sea justo, pero no te preocupes, sé feliz. No se detuvo ahí. 50 Cent publicó más imágenes generadas por IA, en las que se burlaba de la estrategia de defensa de Diddy, incluida una de él mismo como abogado con la leyenda: su señoría. Esta teoría de que casi le dio una paliza a Diddy, no me la trago. Estas payasadas en las redes sociales fueron solo el preludio de lo que se convertiría en uno de los momentos más explosivos del juicio de Diddy. Un momento que dejaría conmocionado al tribunal y a Diddy visiblemente alterado. Pero para entender lo que realmente ocurrió en esa sala, primero tenemos que ver cómo se desarrolló el juicio de Diddy y la situación tan tensa en la que se encontraba, ya que se enfrentaba a la posibilidad de pasar el resto de su vida entre rejas. Comienza el juicio. El juicio por tráfico sexual contra Sean Diddy Combs ha sido uno de los dramas legales más seguidos en los últimos tiempos. Los cargos contra el magnate de la música no son ninguna broma. Estamos hablando de conspiración para cometer extorsión, tráfico sexual y transporte con fines de prostitución, lo que podría acarrearle una pena de cadena perpetua si es declarado culpable. El juicio comenzó oficialmente el 5 de mayo de 2025 en un tribunal federal de Manhattan, y la selección del jurado fue el primer punto del orden del día. Incluso en esta fase inicial, el proceso fue tremendamente complicado debido al estatus de celebridad de Diddy. Casi 3 docenas de neoyorquinos fueron interrogados sobre lo que sabían del caso y si podían ser sinceros e imparciales. Los posibles miembros del jurado tuvieron que revisar una lista de más de 100 nombres, entre los que se encontraban famosos como Michael B. Jordan y Kanye West, para ver si tenían alguna conexión que pudiera nublar su juicio. Encontrar jurados que pudieran ser realmente imparciales en un caso tan mediático no era tarea fácil. Los expertos señalaron que muchos de los posibles jurados probablemente ya conocían a Diddy y se habían formado una opinión, lo que dificultaba aún más el proceso de selección. En un momento destacado, la defensa intentó que se descartara a una mujer que trabajaba en HBO, alegando un documental sobre Diddy, pero el juez no lo aceptó. El proceso de selección se topó con algunos obstáculos debido a la preocupación de que algunos jurados se retiraran, por lo que el juez Arun Subramanian aplazó la fase final hasta el 12 de mayo de 2025. Para esa fecha, finalmente se conformó un jurado de 12 miembros y 6 suplentes, con 12 hombres y 6 mujeres, y las declaraciones iniciales comenzaron inmediatamente después. Desde el primer día, el lenguaje corporal de Diddy en el tribunal demostró que se sentía presionado. El primer día de la selección del jurado, le dijo al juez Arun Subramanian: «Estoy un poco nervioso», y pidió un descanso para ir al baño a los 90 minutos de comenzar el proceso. El juez inicialmente se lo denegó, pero luego lo permitió.
lo que nos permitió vislumbrar el estado mental de Diddy al enfrentarse al escrutinio del tribunal. Para defenderse de estos graves cargos, Diddy se rodeó de un equipo de abogados que incluía a Mark Agnifilo, que ya había estado presente en anteriores comparecencias ante el tribunal y había expresado su preocupación por las filtraciones en octubre de 2024. Otro miembro clave de su equipo de defensa fue Teni Geragos, que pronunció el alegato inicial el 12 de mayo de 2025, argumentando que los supuestos incidentes fueron consentidos y solo formaban parte de la vida privada de Diddy. Geragos subrayó: "Este caso se refiere a la vida sexual privada y personal de Sean Combs, que no tiene nada que ver con sus negocios legales". Brian Steele se incorporó al equipo legal en abril de 2025, contribuyendo a la estrategia de defensa. Juntos, este equipo ha estado a la ofensiva, presentando mociones para desestimar partes de la acusación y argumentando que Diddy era objeto de un trato injusto, al tiempo que negaba sistemáticamente las acusaciones en las demandas civiles como intentos de obtener dinero. Curiosamente, solo un mes antes de que comenzara el juicio, 50 Cent había comentado las posibilidades de Diddy de ganar el caso si contrataba a Joe Tacopina, el abogado de A$AP Rocky. El 9 de abril de 2025, publicó en Instagram: "Si Diddy consigue a Joe, podría ganar este caso, pero tendrá que pagar mucho dinero. No hay tiempo para prepararse". Fue una declaración sorprendente, dada su enemistad, sobre todo porque Tacopina había ayudado recientemente a A$AP Rocky a ganar un caso por delito grave de agresión. Sin embargo, Tacopina no se unió al equipo de Diddy, alegando un conflicto de intereses debido a sus conexiones con Roc Nation y Jay-Z, con quienes Diddy ha tenido tensiones. Este comentario demostró que 50 Cent conocía bien el juego legal, a pesar de sus continuos ataques a Diddy. A medida que avanzaba el juicio, el ambiente en la sala se volvió muy tenso. Diddy se jugaba mucho, ya que los cargos conllevaban penas graves. Solo el tráfico sexual conlleva una pena mínima de 15 años, mientras que el transporte con fines de prostitución conlleva una pena mínima de 10 años. La fiscalía estaba construyendo su caso basándose en acusaciones que abarcaban más de 2 décadas, incluyendo extorsión, tráfico sexual y traslado de personas a través de las fronteras estatales con fines ilegales. Pero nadie podía prever lo que sucedería a continuación, un momento que conmocionaría la sala del tribunal y podría dar un giro inesperado a todo el juicio. Se trataba de un audio del próximo documental de 50 centavos para Netflix, y cuando se reprodujo en el tribunal, se produjo uno de los momentos más dramáticos de la historia judicial reciente. Según múltiples fuentes, en su mayoría de las redes sociales, durante el juicio se reprodujo una grabación de audio relacionada con 50 centavos, lo que provocó que Diddy se volviera loco. Estos informes sugieren que el incidente tuvo lugar a principios de mayo de 2025, coincidiendo con la cronología del juicio. Según se informa, el audio procede del próximo documental de Netflix sobre las acusaciones de Diddy, en el que se escucha la voz de Diddy haciendo comentarios sugerentes. Una vez, hace mucho tiempo, me dijo algo. En la boda de Chris Knighty, me dijo que me llevaría de compras. Lo miré como diciendo: ¿qué? ¿Qué acabas de decir? Déjame pasar, tío, antes de que haga algo. Vas a hacer que arruine la boda. El audio supuestamente incluía a Diddy bromeando sobre querer ir de compras con otro hombre, ofreciéndose a pagar y diciendo que necesitaba pasarlo bien, con comentarios como: oye, ¿por qué no vamos de compras? Yo pago. Y algo sobre jugar con tu culo en Miami. Me dice que tenemos que irnos de fiesta y cosas así. Me dice: oye, ¿por qué no vamos de compras y cosas así? Yo pago. Y yo le digo: ¿qué coño acaba de decir este negro? Cuando se reprodujo este audio en el tribunal, Diddy se puso nervioso y exigió que se descartara, lo que demuestra el impacto que tuvo la grabación en todos los presentes. El origen del audio está relacionado con el proyecto documental de 50 Cent, que, como se ha mencionado anteriormente, se anunció en diciembre de 2023 y se confirmó para Netflix en septiembre de 2024. El documental, dirigido por Alexandria Stapleton, se centra en las acusaciones de agresión sexual, abuso y cargos federales contra Diddy. La presentación de este audio en el tribunal parece haber reforzado los argumentos de la fiscalía, ya que está relacionado con acusaciones de extorsión, tráfico sexual y transporte de personas a través de las fronteras estatales. Cabe señalar que, dado que el juicio aún está en curso, las transcripciones oficiales o los documentos judiciales que confirman el papel exacto del audio aún no están disponibles públicamente, lo que limita la fiabilidad de la información a fuentes centradas en el entretenimiento.
Esto pone de relieve la necesidad de mantener la veracidad, ya que el impacto del audio puede cambiar con el avance del proceso. Pero la presentación de este audio no fue la única prueba presentada contra Diddy. La acusación ha construido su caso en múltiples frentes, basándose en el testimonio de presuntas víctimas y testigos para establecer un patrón de comportamiento que se extiende a lo largo de décadas. En el centro de estas acusaciones se encuentra la afirmación de que Diddy utilizó su posición de poder e influencia en la industria musical para participar en la explotación sexual y facilitarla. El equipo de defensa de Diddy ha respondido a estas acusaciones argumentando que la Fiscalía está tratando de criminalizar el comportamiento consentido entre adultos y que los cargos se basan en el testimonio de personas que buscan influencia o dinero. También han cuestionado la fiabilidad de los testigos y el contexto de las pruebas, incluido el controvertido audio vinculado a 50 centavos. A medida que avanza el juicio, aún está por verse el impacto de este momento explosivo en los tribunales. ¿Se considerará el audio como prueba admisible? ¿Cómo influirá en la percepción del jurado sobre Diddy? ¿Y qué papel seguirá desempeñando 50 centavos en estos acontecimientos que se están desarrollando? Estas preguntas quedan en el aire mientras profundizamos en las secuelas de este dramático enfrentamiento en los tribunales. Las consecuencias y las implicaciones más amplias. La explosiva reacción de Diddy en la sala del tribunal ha conmocionado tanto el proceso judicial como la opinión pública. Este dramático momento no se produjo de forma aislada, sino que forma parte de una historia mucho más amplia, que incluye acusaciones, contraacusaciones, venganzas personales y la posible caída de una de las figuras más poderosas de la música. Inmediatamente después del arrebato de Diddy, los expertos legales comenzaron a valorar cómo podría afectar ese comportamiento a la percepción del jurado, aunque se espera que los acusados muestren cierta emoción durante los juicios, especialmente cuando se enfrentan a acusaciones graves. Perder el control de esa manera puede hacer que los jurados te miren con recelo. Para Diddy, que siempre se ha presentado como un tipo tranquilo y con olfato para los negocios, esta pérdida de control supuso una desviación importante de la imagen que ha construido a lo largo de décadas. El momento en que 50 centavos se burló en las redes sociales, incluyendo imágenes generadas por IA de sí mismo como jurado de Diddy, también ha sido objeto de críticas. Algunos comentaristas jurídicos han sugerido que este tipo de provocaciones públicas podrían influir en el ambiente del juicio, aunque se ha pedido al jurado que se mantenga al margen de las redes sociales y de la cobertura informativa relacionada con el caso. Más allá del drama judicial, este incidente ha reavivado los debates sobre las advertencias que se habían lanzado sobre el comportamiento de Diddy a lo largo de los años. Como se ha mencionado anteriormente, varias celebridades habían expresado su preocupación o incomodidad por las fiestas y la conducta de Diddy mucho antes de que surgieran las acusaciones formales. Repasemos esas señales de alerta. Usher, que vivió con Diddy cuando solo tenía 13 años, insinuó más tarde que había vivido experiencias perturbadoras y afirmó que no querría que sus propios hijos asistieran a lo que él denominó el campamento de Puffy. En una entrevista que ha vuelto a salir a la luz, cuando le preguntaron por lo que vio durante el tiempo que pasó con Diddy, Usher respondió de forma críptica: «Sí, pero tenías 13 años. ¿Qué veías? Fui allí para ver el estilo de vida. Claro, y lo vi, y era, pero no sé si podía permitirme disfrutar y entender lo que estaba viendo. Era bastante salvaje». Aún más controvertidas son las afirmaciones de Keffe D. Dwayne Keith Davis, una figura clave en la investigación del asesinato de Tupac Shakur. Keffe D. ha afirmado que Diddy le ofreció $1 millón por matar a Tupac y Suge Knight, acusaciones que Diddy ha negado rotundamente, pero Keffe no se detuvo ahí. Sus acusaciones fueron más allá del asesinato por encargo y entraron en lo extraño. «Me parecía que Puff y Tupac eran como una pareja. Pasaban muchas cosas raras. ¿Me entiendes?» La controversia en torno a Diddy va más allá de las acusaciones individuales y se extiende a cuestiones más amplias sobre el poder, la responsabilidad y la cultura de la industria musical. Los críticos argumentan que el ascenso de Diddy a la cima y la supuesta conducta indebida, que ahora se está analizando con lupa, reflejan problemas más profundos dentro del mundo del entretenimiento, relacionados con la explotación, el abuso de poder y un código de silencio que ha permitido que se sigan cometiendo comportamientos problemáticos sin control. En este contexto, el proyecto documental de 50 Cent cobra un significado adicional. Según una declaración conjunta con la directora Alexandria Stapleton, el documental pretende dar voz a los que no la tienen y presentar perspectivas auténticas y matizadas.
Aunque la historia personal de 50 Cent con Diddy plantea dudas sobre la objetividad, el proyecto se ha posicionado como un intento de abordar el impacto de las acusaciones en las víctimas y en la cultura hip hop en general. El documental está siendo producido por G-Unit Film and Television, de 50 centavos, con Alexandria Stapleton como directora y productora ejecutiva para House of Nonfiction, y Texas Crew Productions también participa en el proyecto. 50 Cent ha declarado que los ingresos del proyecto se destinarán a apoyar a las víctimas de agresiones sexuales, lo que sugiere un intento de enmarcar el documental como un servicio al interés público en general, en lugar de simplemente sacar provecho de los problemas legales de Diddy. En cuanto al juicio de Diddy, se espera que continúe durante varias semanas más. La Fiscalía está construyendo su caso basándose en acusaciones que abarcan décadas, con el posible testimonio de varias presuntas víctimas. La defensa, por su parte, está trabajando para cuestionar la credibilidad de los testigos y la interpretación de las pruebas, incluido el controvertido audio que provocó el arrebato de Diddy en la sala del tribunal. El espectáculo del juicio y la atención mediática que ha suscitado plantean importantes cuestiones sobre la fama, la justicia y el tribunal de la opinión pública. Si bien hay que dejar que el proceso judicial siga su curso, el debate público en torno al caso ya ha tenido un impacto significativo en la percepción de Diddy, 50 centavos, y la industria musical en su conjunto. Para Diddy, lo que está en juego no podría ser mayor. Si es declarado culpable solo de los cargos de tráfico sexual, se enfrenta a una pena mínima de 15 años. Los cargos de transporte con fines de prostitución conllevan una pena mínima de 10 años. La posibilidad de una cadena perpetua se cierne sobre él, lo que supondría una caída estrepitosa para una figura que en su día se situó en la cima del éxito y la influencia de la industria musical. Para 50 centavos, el resultado del juicio de Diddy y la acogida de su proyecto documental podrían validar sus años de críticas y advertencias o exponerlo a acusaciones de explotar la caída de un antiguo rival para su beneficio personal. La línea entre la reivindicación y la venganza es muy fina, y la percepción del público podría cambiar fácilmente en función de cómo se desarrollen los acontecimientos. Para la comunidad hip hop en general y la industria musical, este caso representa un momento decisivo. Las acusaciones contra Diddy no son un caso aislado, sino que forman parte de un contexto más amplio en el que figuras poderosas del mundo del entretenimiento se enfrentan a un escrutinio cada vez mayor por presuntos abusos de poder y conducta indebida. El resultado de este juicio y las conversaciones que suscite podrían dar lugar a cambios significativos en las prácticas de la industria y en la protección de las personas vulnerables. Mientras esperamos nuevos acontecimientos en esta saga en curso, vale la pena reflexionar sobre la compleja red de relaciones, rivalidades, acusaciones y contraacusaciones que han llevado a este punto. El dramático momento en la sala del tribunal en el que Diddy perdió la compostura en respuesta a las pruebas de audio de 50 Cent es solo un capítulo de una historia mucho más amplia. Una historia que sigue desarrollándose con implicaciones potencialmente trascendentales para todos los involucrados. En conclusión, el enfrentamiento entre Diddy y 50 Cent, que culminó en ese explosivo momento en la sala del tribunal, representa algo más que una simple disputa personal o una sensacionalista historia mediática. Toca cuestiones fundamentales como el poder, la responsabilidad, la verdad y la justicia en una industria que, con demasiada frecuencia, ha antepuesto el éxito y los beneficios al bienestar de las personas. Independientemente de que Diddy sea finalmente condenado o absuelto, el carácter tan público de este proceso ya ha cambiado la narrativa que rodea su legado. Del mismo modo, el papel de 50 centavos en la documentación y los comentarios sobre estas acusaciones será objeto de escrutinio durante los próximos años, lo que planteará preguntas sobre la ética de convertir la caída de un rival en contenido, incluso si ese contenido pretende servir a un propósito mayor. A medida que el juicio continúe y el documental de 50 Cent llegue finalmente al público, este se verá obligado a lidiar con preguntas difíciles sobre a quién creer, qué constituye la justicia y cómo conciliar el arte que ha amado con las inquietantes acusaciones contra sus creadores. Estas preguntas van mucho más allá de los detalles de este caso y tocan cuestiones sociales más amplias relacionadas con la fama, la influencia y la responsabilidad. Lo que está claro es que el momento en que Diddy perdió la compostura en la sala del tribunal, al responder a las pruebas de audio relacionadas con el proyecto documental de 50 Cent, marcó un punto de inflexión significativo, no solo en su juicio, sino en la percepción pública de una disputa que dura décadas y que ahora se ha cruzado con graves acusaciones penales y el sistema judicial formal. El impacto total de ese momento y del juicio en su conjunto aún está por verse.
Pero una cosa es segura. Las repercusiones se extenderán mucho más allá de la sala del tribunal y podrían remodelar las conversaciones sobre las dinámicas de poder en la industria musical durante los próximos años. Si te ha gustado este video, haz clic en cualquiera de las tarjetas que aparecen en tu pantalla para ver más contenido. Desde que se descubrió que Diddy era un maltratador en serie, todas las miradas se han centrado en sus allegados, especialmente Jay-Z. No solo Diddy, pero Diddy y Jay-Z son monstruos. Se ha especulado mucho sobre su implicación, pero pronto se publicará una lista y obtendremos una respuesta. El mayor secreto de la industria del entretenimiento, que en realidad no era un secreto en absoluto, finalmente ha sido revelado al mundo. Se ha roto el muro de silencio y las víctimas están saliendo a la luz. Ahora, las cosas están a punto de ponerse muy interesante, pero la pregunta sigue siendo, ¿será implicado Jay-Z? La conexión de Jay-Z con Diddy. El mundo del hip hop siempre ha estado plagado de rumores, susurros y teorías conspirativas, y pocos nombres agitan tanto la olla como Sean Diddy Combs y Sean Jay-Z Carter. Su amistad de décadas, unida a su ascenso inspirador compartido en la industria musical, les ha convertido en dos de las figuras más influyentes del mundo del espectáculo. Sin embargo, esa influencia viene acompañada de una gran dosis de controversia y conspiración, sobre todo en los últimos tiempos, cuando Diddy se ha visto envuelto en un lío, acusado de tráfico sexual, chantaje y otros delitos. Demos un paso atrás. Diddy, que irrumpió en escena a finales de los 90, fue el chico de oro del hip hop, pionero de un sonido y un estilo que marcarían la cultura durante años. Éxitos como Can Nobody Hold Me Down y I'll Be Missing You le catapultaron al estrellato. Junto a él, Jay-Z, su amigo íntimo y colaborador, estaba forjando su propia carrera legendaria. Juntos, eran una fuerza imparable, magnates de la música con fama de doblegar a la industria a su antojo. Pero cuando la detención de Diddy saltó a los titulares, tanto los fans como los teóricos de la conspiración empezaron a indagar más, cuestionando no solo el pasado de Diddy, sino también la implicación de Jay-Z. ¿Cómo pudo alguien tan cercano a Diddy escapar al escrutinio cuando los cargos eran tan graves? Estas preguntas se extendieron a las cuentas de las redes sociales de Beyoncé, que fue bombardeada por sus fans exigiéndole que hablara. Internet se llenó de teorías descabelladas que relacionaban a la pareja con todo tipo de sucesos, desde la muerte de Tupac Shakur hasta un supuesto complot para eliminar a la cantante Aaliyah, a quien se había relacionado sentimentalmente con Jay-Z antes de su trágica muerte. Incluso se habló de la prematura muerte de Michael Jackson y se susurró que Diddy y Jay-Z tenían algo que ver. Sin embargo, ninguna de estas acusaciones se sostenía. Como muchos señalaron, ni el nombre de Jay-Z ni el de Beyoncé aparecían en la acusación de 14 páginas contra Diddy. Aún así, los rumores persistieron, alimentados por un público siempre curioso y deseoso de encontrar conexiones. En medio de todo este ruido, destacaba un detalle peculiar: la singular relación de Jay-Z con Diddy. Aunque el mundo conocía a Diddy por su serie de apodos, Puffy, Puff Daddy, P. Diddy y finalmente Diddy a secas, había un nombre por el que solo unos pocos elegidos podían llamarle: Sean. Jay-Z, cuyo nombre de nacimiento era Sean, era uno de los pocos privilegiados que llamaban a Diddy por su verdadero nombre. Los dos compartían un vínculo que iba más allá de sus personajes públicos, y en privado se referían al otro como Sean. Durante un episodio de 2023 de Carpool Karaoke con James Corden, el propio Diddy confirmó este detalle. «Solo dos personas me llaman Sean», dijo Diddy con una sonrisa. «Mi madre y Jay-Z. Nadie más puede llamarme así». Este pequeño dato dice mucho de su conexión, que se forjó mucho antes de la fama y la polémica y que ha perdurado a lo largo de los altibajos de las carreras de ambos. Y aún así, cabe preguntarse, si estaban tan unidos, ¿cómo es que Jay-Z no conocía las locas y retorcidas fiestas de Diddy? Aunque los lazos de Jay-Z con Diddy son innegables, su amistad parece existir al margen del caos que rodea actualmente a Diddy. A pesar de que los rumores de divorcio entre Beyoncé y Jay-Z se agolpan, provocados por vídeos infundados de YouTube y columnas de cotilleos, no hay pruebas concretas que vinculen a Jay-Z con ninguna de las actividades delictivas de las que se acusa a Diddy. De hecho, tras la detención de Diddy, Jay-Z ha guardado un notable silencio y ha preferido no hacer comentarios sobre los problemas legales de su amigo. Para quienes esperaban algún tipo de desenlace dramático entre ambos, ha sido decepcionante. Pero para los que entienden los matices de su relación, no es de extrañar. Después de todo, Jay-Z siempre se ha movido en silencio, dejando que el mundo especule mientras él se centra en su próximo movimiento. Mientras tanto, Beyoncé sigue centrada en su carrera, la última vez como nueva imagen de Levi's. Su canción, que aparece en la ropa vaquera de la marca, se ha convertido en una de las más populares.
Su canción, incluida en un anuncio de vaqueros, provocó un aumento del 20% en el tráfico de las tiendas de la marca. Lejos de distraerse con los rumores que rodean la supuesta relación de su marido con Diddy, Beyoncé parece estar haciendo lo que mejor sabe hacer: ignorar el ruido y prosperar en su carril. Pero, ¿por qué se relaciona exactamente a Jay-Z con Diddy, a pesar de que no hay pruebas de ello? Bueno, Jay-Z es una figura polarizadora cuyo arte ha tenido un profundo simbolismo ocultista. Los rumores sobre la relación de Jay-Z con los Illuminati circulan desde hace años. Su uso de símbolos ocultistas, como la calavera de cabra que a menudo se relaciona con Baphomet, de quien se dice que representa a los masones y a su dios oculto, sugiere a los teóricos que Jay-Z vendió su alma por la fama. La idea parte de la creencia de que la música, sobre todo el hip hop, se ha convertido en una herramienta de control, con figuras como Jay-Z sirviendo de marionetas a los Illuminati para manipular a las masas. Jay-Z alimenta estos rumores con imágenes provocativas. Ha llevado ropa con la famosa frase de Aleister Crowley, "haz lo que quieras", y ha utilizado símbolos masónicos en su línea Rocawear. Aunque ha negado cualquier relación directa con sociedades secretas, Jay-Z reconoce que su música y sus imágenes pretenden provocar y mantener a la gente expectante. Pero el misterio no se limita a él. Diddy también ha sido relacionado con especulaciones similares. Y ahora los teóricos de la conspiración han empezado a preguntarse si existe una conexión más profunda entre Jay-Z y Diddy. ¿Podría su éxito y poder compartidos formar parte de un plan mayor? El ex miembro de Public Enemy, Professor Griff, afirmó en una ocasión que los Illuminati utilizan el hip hop para controlar a la comunidad negra, convirtiendo el género de una herramienta de empoderamiento en un arma de manipulación. Para algunos, Jay-Z y Diddy son jugadores clave en este juego, impulsando, a sabiendas o no, una agenda mucho más grande que ellos mismos. Sean ciertos o falsos los rumores, el uso de imágenes ocultistas por parte de Jay-Z ha conseguido exactamente lo que pretendía: que la gente hable. Y a medida que la caída de Diddy sigue suscitando interrogantes, la red de conspiraciones que vincula a estos dos iconos no hace más que crecer. Y ahora, con la publicación de más información sobre estrellas relacionadas con Diddy, la gente solo se pregunta quién más está en la lista de Diddy. El modus operandi típico en una de estas fiestas, que han sido ampliamente comentadas en la prensa, era que cuando te daban una bebida, y ahora sabemos que la bebida está adulterada con algo, si te negabas a tomarla, te echaban de la fiesta. En las últimas semanas, las acusaciones contra Diddy han aumentado drásticamente, y ya no se limitan a susurros en la sombra, sino que han salido a la luz en una serie de demandas que lo pintan como el cerebro de una extensa empresa criminal de tráfico sexual, coacción y chantaje. Este oscuro capítulo de la vida de Diddy comienza con las ahora famosas fiestas que organizaba, sobre las que se susurró en los círculos de la industria durante años. Aunque se rumoreaba que eran lujosas y desenfrenadas, lo que ahora sale a la luz es mucho más siniestro. Testigos, víctimas e investigadores han arrojado nueva luz sobre las llamadas fiestas freak off. Lo que a primera vista parecían exclusivas reuniones de famosos eran supuestas tapaderas de explotación y abusos, y algunos comparan las actividades de Diddy con las de figuras caídas en desgracia como Jeffrey Epstein y Harvey Weinstein. Durante más de 15 años, estas fiestas secretas se celebraron a puerta cerrada, lejos de los focos. Un agente que participó en la redada de las propiedades de Diddy lo comparó con Epstein, afirmando que ambos pertenecían a un círculo de élite que incluía a algunos de los hombres más ricos y poderosos del mundo. Muchos de los invitados a las fiestas, famosos y magnates de la industria, hacían la vista gorda o participaban activamente en lo que ocurría tras las cuerdas de terciopelo. Las víctimas de estas reuniones han denunciado haber sido drogadas, coaccionadas y obligadas a realizar actos sexuales, traumas que permanecerían enterrados durante años hasta ahora. El abogado Tony Buzbee, que se ha hecho cargo del caso, representa a más de 120 víctimas en una demanda masiva que abarca varios estados, entre ellos Nueva York, California, Georgia y Florida. Las demandas se remontan a más de 2 décadas y acusan a Diddy no solo de orquestar estos abusos, sino de beneficiarse de ellos. Buzbee describió el alcance del caso como impactante, señalando que algunas de las víctimas tenían tan solo 9 años cuando se produjeron los presuntos abusos. No se trata solo de incidentes aislados. La demanda detalla un abuso de poder sistémico en el que Diddy supuestamente utilizó su vasta influencia y recursos para atrapar a personas vulnerables en situaciones peligrosas. Cuando las autoridades allanaron las propiedades de Diddy en Los Ángeles y Miami, lo que descubrieron fue un tesoro de pruebas condenatorias. Se incautaron drogas, armas de fuego y más de 1000 botellas de aceite y lubricantes para bebés,
artículos que, según los investigadores, se utilizaban en la explotación sexual de hombres y mujeres. Los inquietantes paralelismos entre Diddy y Epstein son cada vez más difíciles de ignorar. Ambos hombres, según las fuentes, estaban en el centro de una red de élite que explotaba a personas jóvenes y vulnerables mientras se protegían con dinero, fama y poder legal. La rápida resolución por parte de Diddy de una reciente demanda interpuesta por su exnovia, Cassie Ventura, no hizo sino avivar el fuego. Cassie acusó a Diddy de años de abusos, afirmando que se vio obligada a participar en un mundo de orgías cargadas de drogas, manipulación y coacción. Aunque Diddy evitó una larga batalla legal, llegando rápidamente a un acuerdo, la demanda pareció abrir las compuertas, ya que más víctimas y testigos empezaron a hablar. Entonces llegó la lista. Un rumoreado documento que circulaba por las redes sociales afirmaba nombrar a celebridades de alto nivel que supuestamente estuvieron presentes en estas notorias fiestas. La lista incluye algunos de los nombres más importantes de Hollywood: Leonardo DiCaprio, Ashton Kutcher, Paris Hilton, Howard Stern, Russell Brand, Mariah Carey, Jennifer Lopez, Usher y Megan Fox, entre otros. Aunque ninguna de estas personas ha sido acusada formalmente de ningún delito, los rumores han desatado un frenesí de especulación e intriga. El silencio de estas celebridades, a pesar de las crecientes pruebas contra Diddy, no ha hecho sino aumentar la curiosidad y la preocupación del público. Usher, socio de Diddy desde hace mucho tiempo, suscitó nuevas especulaciones cuando borró de su cuenta X numerosas publicaciones. Más tarde afirmó que su cuenta había sido pirateada, pero los fans desenterraron una antigua declaración en la que mencionaba haber visto cosas salvajes durante su tiempo con Diddy. Este vago comentario ha adquirido desde entonces un significado más oscuro a la luz de las acusaciones actuales. Mientras tanto, Megan Fox borró sus cuentas de redes sociales, lo que provocó aún más preguntas. Aún no se ha pronunciado sobre el caso, pero el momento en que lo ha hecho no ha hecho más que aumentar las especulaciones en torno a las personas de la órbita de Diddy. Incluso las bromas del pasado sobre el estilo de vida de Diddy parecen ahora pistas. En un clip de una entrevista que volvió a la luz, Khloe Kardashian describió una vez que asistió a una de las fiestas de Diddy y encontró a muchos de los invitados con el culo desnudo. Cogí un avión a las 5:30 de la mañana, había una fiesta, creo que la mitad de la gente estaba desnuda. Aunque es probable que la Kardashian pretendiera burlarse del desenfreno de las fiestas de famosos, el contexto de los comentarios de las acusaciones actuales parece mucho más preocupante. Pero lo verdaderamente inquietante es la duración de los presuntos abusos. Según las declaraciones de las víctimas, la explotación abarcó 2 décadas y tuvo lugar en hoteles de lujo y en las famosas white parties de Diddy. La presencia de las drogas era constante y los asistentes a las fiestas eran obligados por los socios de Diddy a adoptar posturas comprometedoras. Algunas de las víctimas eran entonces adolescentes, otras incluso más jóvenes, y dejaron tras de sí un rastro de cicatrices psicológicas que tardaron años en salir a la superficie. El caso empeora si se tiene en cuenta el número de personas que pueden haber estado implicadas. Busby ha dejado claro que su equipo jurídico está investigando mucho más allá del propio Diddy. Ha prometido exigir responsabilidades a todas las personas y entidades implicadas en lo que describe como una sofisticada operación diseñada para explotar, silenciar y lucrarse a costa de las víctimas. El abogado ha insinuado que pronto se dará a conocer el nombre de otras figuras de alto nivel, prometiendo que la opinión pública quedará conmocionada por el alcance de la conspiración. Esto ha dejado a los amigos y colegas famosos de Diddy en una posición incómoda. Nadie quiere verse envuelto en las consecuencias, pero muchos de ellos tienen demasiados vínculos con Diddy como para distanciarse fácilmente. Hollywood está lleno de rumores, y algunos especulan con que muchas de estas celebridades están buscando discretamente asesoramiento legal para protegerse en caso de que sus nombres aparezcan en futuras demandas. A medida que la investigación de Busby se amplía, la posibilidad de que surjan más escándalos es real. Por el momento, Diddy permanece detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde se enfrenta a graves cargos de tráfico sexual y crimen organizado. Su equipo legal está trabajando horas extras para luchar contra las acusaciones, con su abogada, Erica Wolf, insistiendo en que las afirmaciones en su contra son falsas y parte de un circo mediático imprudente. Sostiene que Diddy espera con impaciencia su día en los tribunales y está ansioso por limpiar su nombre, aunque las pruebas cada vez más numerosas y el gran número de víctimas hacen que su lucha parezca cada vez más cuesta arriba. Busby, sin embargo, no muestra signos de desaceleración. Anunció que se presentarían más demandas en los próximos 30 días e insinuó nuevos estados en los que podrían presentarse más víctimas.
El escándalo Diddy se está convirtiendo rápidamente en uno de los mayores escándalos de Hollywood de los últimos tiempos, con revelaciones impactantes a la vuelta de cada esquina. En momentos como este, debemos preguntarnos qué es lo que está pasando. Defensa de Diddy. El equipo legal de Diddy, incluido Agnífilo, no es ajeno a los casos penales de alto perfil. Agnífilo, ex ayudante del fiscal del distrito de Manhattan, ha defendido a figuras infames como Keith Raniere, el líder condenado de la secta de tráfico sexual NXIVM, y Roger N.G., un banquero implicado en el multimillonario escándalo 1MDB. Estos casos anteriores aportan a Agnífilo una valiosa experiencia en la navegación por las turbias aguas del tráfico de seres humanos, la conspiración y el escándalo público, terreno que sin duda recorrerá el juicio de Diddy. Sin embargo, a diferencia de muchos de los clientes anteriores de Agnífilo, Diddy parece dispuesto a ponerse a sí mismo en el punto de mira, deseoso de influir personalmente en el jurado y contrarrestar la narrativa de depredación que se ha ido construyendo contra él. Según Agnífilo, Diddy insiste en contar su versión de los hechos. No hay nada que le impida subir al estrado, ha dicho Agnífilo en varias entrevistas. Está muy ansioso por contar su propia historia. Esta decisión es una apuesta. Testificar en defensa propia suele considerarse el último recurso en los casos de alto riesgo, ya que abre la puerta a un intenso contrainterrogatorio por parte de los fiscales. Es probable que la acusación aproveche esta oportunidad para interrogar a Diddy no solo sobre las acusaciones de abuso y tráfico, sino también sobre las perturbadoras imágenes que han salido a la luz, en particular el vídeo en el que supuestamente agrede a su exnovia, Cassie Ventura, en el pasillo de un hotel. Además, es casi seguro que durante su testimonio salgan a relucir las infames fiestas Freak Off de Diddy, que se han relacionado con un submundo de coacciones y abusos. El riesgo es claro. Al intentar limpiar su nombre, Diddy podría acabar incriminándose aún más. A pesar de estos posibles escollos, el equipo de Diddy apuesta por la idea de que su testimonio le humanizará ante el jurado. Agnífilo ha insinuado que la defensa de Diddy se basará en presentar las acusaciones como caracterizaciones erróneas de un comportamiento adulto consentido. En una declaración a la prensa, Agnífilo intentó restar importancia a los inquietantes relatos de las fiestas de Diddy, sugiriendo que la reacción del público es simplemente una reacción exagerada ante un estilo de vida que algunos consideran incómodo. Se refirió al número de presuntas víctimas y actos sexuales, indicando que aunque las acusaciones puedan sonar alarmantes, la realidad podría ser diferente. Comparó la situación con la compra al por mayor en un Costco cercano, dando a entender que la percepción de numerosos incidentes puede ser exagerada, ya que muchos estadounidenses tienden a comprar al por mayor. ¿Cómo se explica lo del aceite para bebés y los lubricantes? 1000 botellas de aceite para bebés. No creo que fueran 1000. Creo que fue mucho. Quiero decir, hay un Costco justo al final de la calle. Ya sabes, creo que los estadounidenses compran a granel, como sabemos. Y añadió, son adultos consentidos haciendo lo que hacen adultos consentidos. No podemos volvernos tan puritanos en este país como para pensar que el sexo es algo malo. El argumento de Agnífilo se reduce a una defensa de la libertad personal y del comportamiento consentido entre adultos. Aunque esta línea de razonamiento puede resultar atractiva para algunos jurados, elude el núcleo de las acusaciones, a saber, que muchas de las personas implicadas no actuaron por voluntad propia, sino que fueron coaccionadas, manipuladas o incluso víctimas de la trata. Es probable que los fiscales impugnen la descripción de los hechos hecha por Agnífilo, señalando la supuesta dinámica de poder en juego y el historial de Diddy de uso de drogas, amenazas y violencia para controlar a quienes le rodean. El equipo jurídico que representa a Diddy es relativamente nuevo, pero está curtido en 1000 batallas. Agnífilo, junto con su protegido, Tenny Geragos, fundó Agnífilo Intrater solo 7 meses antes de asumir el caso de Diddy. Geragos, hija del abogado defensor de famosos Mark Geragos, tiene su propia experiencia de alto perfil, habiendo asistido a Agnífilo en la defensa de figuras como Raniere y Shkreli. Juntos, este trío está construyendo una estrategia de defensa que se hace eco de los casos que han manejado en el pasado, en particular el caso de Raniere, quien también fue acusado de dirigir una red explotadora y secreta bajo la apariencia de un negocio legítimo. La comparación de la defensa de la situación de Diddy con el comportamiento consentido es muy similar a los argumentos presentados en el caso de Raniere, donde su equipo de defensa enmarcó de manera similar las acciones abusivas del líder de la secta como parte de las relaciones consentidas. Aunque Raniere fue finalmente declarado culpable y condenado a 120 años de prisión, la defensa de Agnífilo ayudó a revelar grietas en la representación de la fiscalía del caso,
ganándose una reputación como un litigante feroz y capaz. Los paralelismos entre la secta Nex IBM de Raniere y la presunta red de trata de Diddy son sorprendentes. Ambos casos implican acusaciones de abuso sistémico, manipulación y explotación por parte de figuras poderosas bajo la apariencia de legitimidad. Si bien la defensa de Diddy puede basarse en gran medida en minimizar la gravedad de las acusaciones, es probable que su equipo legal también intente desacreditar el testimonio de las presuntas víctimas. El caso de Cassie Ventura, que se resolvió extrajudicialmente apenas un día después de ser presentado, ya ha hecho mella en la credibilidad de Diddy, pero el acuerdo en sí también plantea interrogantes. ¿Por qué llegar a un acuerdo tan rápido si no hubo delito? Para el equipo de defensa de Diddy, este rápido acuerdo podría interpretarse como un esfuerzo por proteger su intimidad y dejar atrás un asunto personal difícil, más que como una admisión de culpabilidad. Podrían argumentar que la avalancha de demandas y acusaciones que siguió al caso de Cassie es oportunista, impulsada por personas que buscan compensación económica o fama en lugar de justicia. Es probable que Agnífilo y su equipo también señalen los esfuerzos de Diddy por buscar terapia y hacer frente a sus errores pasados, incluido el vídeo que muestra su agresión a Cassie. En una disculpa pública, Diddy dijo haber tocado fondo y expresó su arrepentimiento por sus acciones, afirmando que desde entonces ha trabajado para mejorar. Su defensa puede considerar esta admisión como una prueba de su voluntad de cambiar, argumentando que, aunque puede haber cometido errores en el pasado, no es culpable de los abusos sistemáticos que se alegan en las demandas. A pesar de su audaz planteamiento, la defensa de Diddy se enfrenta a importantes retos. Las acusaciones contra él son numerosas, y el alcance del caso es vasto, abarca décadas e implica a varios estados. Se espera que los fiscales presenten pruebas abrumadoras, como testimonios de las víctimas, grabaciones de seguridad y la extensa colección de drogas y parafernalia sexual incautada durante las redadas en las propiedades de Diddy. Si Diddy sube al estrado, no solo tendrá que enfrentarse a estos hechos, sino también al peso emocional de las historias de las víctimas. Un paso en falso durante su testimonio podría tener consecuencias devastadoras para su defensa, pero aún nos queda una duda. ¿Implicarán a Jay-Z? Jay-Z, nacido Sean Carter, ha construido una carrera icónica que abarca la música, la moda, la gestión deportiva y los medios de comunicación, amasando una fortuna que le ha convertido en uno de los primeros multimillonarios del hip hop. Sin embargo, su camino hacia la cima no ha estado exento de polémicas y roces con la ley. El hombre conocido por su perspicacia para los negocios y su agudo lirismo ha aparecido más de una vez en los titulares por las razones equivocadas. Con la escalada de problemas legales de Diddy, el pasado de Jay-Z ha vuelto a estar en el punto de mira, y los fans empiezan a preguntarse si la otrora poderosa amistad entre los dos hombres podría acabar siendo la perdición de Jay-Z. El historial polémico de Jay-Z comenzó mucho antes de que se convirtiera en un magnate mundial de los negocios. En 1999 se vio envuelto en uno de los mayores escándalos de los inicios de su carrera. En una fiesta en la que escuchaba a Q-Tip, Jay-Z apuñaló supuestamente al ejecutivo discográfico Lance Rivera por acusaciones de que Rivera había filtrado copias piratas de su álbum Vol 3 Dots, Life and Times of S. Carter. El incidente conmocionó a la industria musical. Jay-Z, entonces en la cúspide del superestrellato, se enfrentaba a graves cargos penales que podrían haber descarrilado su carrera. Tras declararse inicialmente inocente, llegó a un acuerdo y se declaró culpable de agresión en segundo grado, lo que le supuso 3 años de libertad condicional. El incidente dejó una mancha duradera en la reputación de Jay-Z, que quedó retratado como alguien que no temía recurrir a la violencia cuando se sentía traicionado. Aunque Jay-Z ha conseguido librarse de este primer escándalo, el incidente sigue siendo un duro recordatorio de sus duros comienzos en la industria. No ha sido la única vez que Jay-Z se ha visto envuelto en una gran polémica. Su legendaria disputa con el rapero Nas se convirtió en una de las batallas de rap más sonadas de la historia. Lo que empezó como una rivalidad competitiva a mediados de los 90 se convirtió en una guerra de palabras, en la que ambos artistas publicaron canciones disidentes en las que se atacaban mutuamente. Ether, de Nas, y Takeover, de Jay-Z, se consideran hoy algunos de los ataques líricos más brutales de la historia del hip hop. Aunque estos enfrentamientos fueron estrictamente musicales, alimentaron la percepción pública de Jay-Z como alguien a quien le gusta el conflicto y no teme enemistarse con nadie. Más allá de la música, la vida personal de Jay-Z también ha sido objeto de un intenso escrutinio mediático. El más infame de estos momentos se produjo en 2014, cuando las imágenes de seguridad de la gala Met mostraron a la hermana de Beyoncé, Solange, agrediendo físicamente a Jay-Z en un ascensor. El vídeo, que rápidamente se hizo viral,
dio lugar a disparatadas especulaciones sobre lo que podría haber provocado semejante arrebato. El incidente desató rumores de infidelidad, y muchos supusieron que Solange estaba reaccionando a las supuestas aventuras de Jay-Z. Durante meses, el público se quedó con la duda, hasta que el álbum Lemonade de Beyoncé de 2016 pareció confirmar los rumores, ya que la cantante exploraba temas de traición y desamor. Jay-Z respondió más tarde con su propio álbum, 444, donde admitió sus errores, abordando el daño que había causado en su matrimonio. Es famoso su rap, "Lo arriesgaste todo por Blue", en referencia a la hija de la pareja, Blue Ivy, en el que reconocía el impacto de sus acciones en su familia. A pesar de estos escándalos personales y profesionales, Jay-Z siempre ha conseguido salir airoso. Su capacidad para capear el temporal, reconstruir su imagen y seguir expandiendo su imperio le han convertido en una de las figuras más resistentes del mundo del espectáculo. Sin embargo, los actuales problemas legales de Diddy son diferentes. Estas acusaciones no tienen que ver con batallas líricas o errores personales. Diddy se enfrenta a acusaciones que podrían acarrearle décadas de cárcel, y las consecuencias de este caso podrían atrapar a otros miembros de la industria que han estado cerca de él. La relación de Jay-Z con Diddy se remonta a décadas. Ambos han compartido escenarios, negocios y una amistad que, al menos en apariencia, parecía inquebrantable. Desde sus días de juerga juntos, en plena era de los Bad Boy, hasta su colaboración en proyectos musicales y negocios, sus vidas y carreras han estado entrelazadas. Cuando Diddy estaba en la cima del mundo de la música, a finales de los 90 y principios de los 2000, Jay-Z estaba a su lado, ascendiendo en paralelo. Juntos, representaban una nueva ola de magnates del hip hop, tan centrados en crear imperios empresariales como en grabar discos de éxito. Sin embargo, mientras el imperio de Diddy se desmorona bajo el peso de graves acusaciones penales, Jay-Z ha mantenido las distancias. Su silencio ha sido observado tanto por los fans como por los críticos, muchos de los cuales lo ven como un movimiento estratégico para evitar verse arrastrado por el frenesí mediático, o peor aún, por la propia investigación. Figuras públicas como 50 Cent, conocido por sus dramas, ya han señalado la ausencia de Jay-Z en la conversación. A principios de este año, 50 Cent publicó un mensaje en Instagram en el que preguntaba sarcásticamente por qué Jay-Z estaba hibernando mientras se desarrollaba el escándalo de Diddy. Aunque los comentarios de 50 centavos eran probablemente en broma, reflejaban un sentimiento más amplio. ¿Por qué Jay-Z no se ha pronunciado sobre los problemas legales de su viejo amigo? Una explicación podría ser que Jay-Z ha aprendido de sus polémicas pasadas. Con los años, se ha vuelto cada vez más conocedor de los medios, sabiendo cuándo hablar y cuándo permanecer en silencio. Durante el alboroto por su acuerdo de 2018 con la NFL, un acuerdo que muchos vieron como una traición a la protesta de Colin Kaepernick contra la injusticia racial, Jay-Z optó por guardar silencio hasta que estuvo listo para defender sus acciones. Cuando finalmente abordó la controversia, se posicionó como alguien que estaba tratando de promulgar un cambio desde dentro del sistema y no como alguien que se había vendido. Entonces, ¿podría Jay-Z verse implicado en la caída de Diddy? Ahora mismo, parece poco probable. Pero a medida que avanza la investigación sobre las presuntas actividades delictivas de Diddy, el potencial de daños colaterales es alto. Con la industria musical vigilando de cerca, los próximos movimientos de Jay-Z serán cruciales. Gracias por acompañarnos hoy. Echa un vistazo a nuestros otros vídeos para ver más contenido emocionante y entretenido.